Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes para todo el público que nos acompaña en Radio Sufando en Dianoya y Paideya y para todo el público que nos acompaña en redes sociales. Vamos a tener una entrevista precisamente para saber la problemática de las preparatorias del Instituto del Instituto de Educación Media Superior del IEMS. Y en esta ocasión estamos con Leticia López Zamora, quien es secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS Ciudad de México, y desde luego también nos acompaña Victoria Carrasco. Mi nombre es Pedro Teño y pues bienvenidos a una emisión más de Dianoya y Paideya. Y pues bueno, Leti, quisiera primeramente preguntarte los datos generales, porque bueno, vamos a dar lectura al comunicado, pero pues todo esto nace de un emplazamiento a huelga de las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues empezamos con lo del comunicado. Bueno, antes que nada, quisiera darte la bienvenida, y queremos también agradecer la confianza de esta, podernos informar al auditorio de Radio Sofando. Nada más queremos recordar al público que nos está viendo en estos momentos en vivo a través del grupo Quiero Saber de Filosofía, que pues no solamente nos están escuchando y nos están viendo desde estos grupos de Facebook como Quiero Saber de Filosofía, Literatura y Política, y locutores, reporteros y actores, sino que esto también se va a radiosfando.com, radiosfando.com.mx y sus 35 repetidoras en todo el mundo. Y bueno, nos escuchan en 118 países actualmente, así que esto se va a llevar a todos los continentes, a miles de ciudades. O sea, nos escuchan desde miles de ciudades, y también en este caso quienes nos ven a través de Facebook, pues son más de 30,000 adherentes a las redes sociales de Radio Sofando. Así que bueno, pues esto lo vamos a llevar a muchas personas, además de nuestro canal de YouTube, en el canal de Radio Sofando. Sí. Entonces, bueno, les voy a leer el comunicado. Dice: Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Huelga en las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. Alejadas de los objetivos de la 4T de terminar con las políticas neoliberales, la continuidad de estas en el ámbito educativo y laboral en la Ciudad de México, las autoridades orillan a las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior, IEMS, a estallar la huelga este próximo miércoles 16 de marzo a las 6 horas. Los nuevos esquemas educativos inaugurados por el gobierno de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, como es el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y las modalidades de preparatoria en los llamados pilares, llevan implícitos la precarización de la práctica docente y una formación educativa exclusiva para el trabajo, la cual es contraria al tiempo completo de los docentes en el IEMS y a la formación crítica, científica y humanística de estudiantes. La defensa del modelo educativo del IEMS implica la necesaria defensa de su contrato colectivo, el CCT, y de su proceso de legitimación ante la nueva reforma laboral de 2019. El IEMS, al haber depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la JLCIA, de manera unilateral, un CCT alterado donde resta derechos adquiridos a las y los trabajadores, ocurrió no solo en un acto ilegal, sino en un delito de índole penal. Con ello incumplió la bilateral
bilateralidad y la transparencia que por la nueva Ley Laboral de 2019 está obligado. El GIEMS y la JLCIA, al admitirlo y darle trámite, actúan contrario a la reforma laboral de la 4T, de combatir los ST de protección patronal. Depositan unilateralmente un contrato a modo a espaldas de los trabajadores y sin el acuerdo del sindicato titular del CCT y el SUTIEMS. Continúan con una política laboral totalmente neoliberal, ilegal, corrupta y lesiva de los derechos de las y los trabajadores y contraria a la educación pública en la Ciudad de México. El SUTIEMS hace un llamado enérgico a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para que tome cartas en el asunto y resuelva el conflicto por la vía de la legalidad y el diálogo. Es claro que la Dirección General del IEMS y las JLCIA actúan en contubernio de forma ilegal, corrupta, en contra de la libertad sindical del SUTIEMS. Le recordamos a la doctora Sheinbaum, con todo respeto, que atentar contra los derechos laborales de la base trabajadora de la educación, sobre todo del IEMS, que atiende la población estudiantil de las zonas populares de la Ciudad de México, es atentar contra la base social que ha sido el apoyo de las políticas de izquierda de esta ciudad. Le invitamos a repensar en un diálogo abierto, respetuoso y crítico la política educativa implementada desde el SECTEI y el IEMS, por educación y trabajo dignos, SUTIEMS. Y bueno, pues este es el comunicado de prensa que nos hacen llegar del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el IEMS, y que bueno, pues en donde emplaza a huelga el miércoles 16 de marzo a las 6 horas. Y bueno, no sé si nos quieres ahondar y platicar un poquito más en todo esto, Leti. Sobre todo, ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a toda esta situación? Porque, pues, de entrada, es las IEMS, lo que es el Instituto de Educación Media Superior, depende del presupuesto de la Ciudad de México, y sabemos que ha habido un recorte brutal al presupuesto de todas las entidades. Parecería que educación es uno de los últimos rubros que se están pues atendiendo. Sabemos que todo es importante, necesario, pero la educación, diríamos, es indispensable. Sin educación estamos sometidos a repetir esquemas, modelos implantados en otros países, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito más, Leti. Claro, muchas gracias por la invitación, Victoria y Pedro. Les agradecemos desde SUTIEMS su interés en nuestro modelo educativo. Este modelo es un modelo innovador que se creó en 1999 con la primera escuela, en la que después de una lucha de los vecinos de Iztapalapa, se consiguió que se creara la preparatoria Iztapalapa 1 y en lugar de una cárcel. Y desde entonces el objetivo de las preparatorias ha sido brindar educación a las zonas más alejadas dentro de la ciudad y que tienen los mayores grados de marginación. Y por eso este recorte, que además no ha sido igual para todos, el año pasado, por ejemplo, Seguridad Pública tuvo un recorte del 1%. Nosotros como IEMS tuvimos un recorte del 16%. Entonces, pues esto ha llevado a generar una serie de conflictos entre nosotros, que somos el sindicato titular y que agrupamos a la mayor parte de los profesores que trabajan en el IEMS y a un número importante de trabajadores administrativos, de conflictos con la administración del instituto. Lo que ha intentado hacer la administración para detener esta lucha que nosotros hemos llevado por mejorar las condiciones de las escuelas, por garantizar que haya mantenimiento en la infraestructura después de 20 años, que no han recibido una partida presupuestal para estos trabajos de mantenimiento de la infraestructura, pues ha sido empezar a presionarnos para que nosotros dejemos de hacer estas demandas de forma activa. Y lo que han hecho es intentar quitarnos las licencias sindicales, de 21 que tenemos acordadas a 13 licencias sindicales. Y también han entregado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad en temas laborales en la ciudad, un contrato colectivo de manera unilateral. O sea, los contratos siempre se deben firmar entre las dos partes y ellos hicieron un contrato que está firmado por nosotros y en el que además de manera unilateral modifican el contenido, porque ponen ahí que en lugar de tener 21 licencias, tenemos 13. Este es el motivo principal, pero no el único. También
tenemos un número importante de plazas, tanto de trabajadores administrativos como académicos, que no se han cubierto desde hace años. Es decir, tenemos trabajadores que nos faltan en todas partes y eso pues tiene un efecto terrible sobre la atención de los estudiantes. Y okay. Sí, una pregunta. ¿Qué significa esto de la reducción de licencias? O sea, en la práctica, ¿cómo les impacta? Ajá, pues eso disminuye nuestra operatividad como comité ejecutivo, porque en lugar de tener 21 compañeros trabajando para los compañeros del sindicato, pues vamos a tener 13, ¿no? Entonces no vamos a poder cubrir todas las tareas que tenemos asignadas para poder vigilar que el contrato colectivo se realice en todos sus aspectos. Ok. Y el último punto que estabas comentando. Sí, para retomar la plática, antes de que te hiciera la pregunta, estabas hablando de un punto. Si pudiéramos retomar la plática a partir de ahí. Bueno, el modelo educativo es un modelo muy importante. Es uno de los poquísimos modelos educativos en el país, no solo en la ciudad, en el que los estudiantes tienen 4 asignaturas de filosofía y una asignatura optativa. Y es un modelo que se preocupa porque los estudiantes tengan una formación no solo científica, sino crítica y humanista. Y desde nuestro punto de vista, pues hay un intento de parte del gobierno local y del federal, pues de eliminar todas estas asignaturas. Tenemos, por ejemplo, una asignatura optativa de lengua y cultura náhuatl, en la que la mayor parte de los profesores están contratados por horas, y eso pues es muy grave porque no nos permite pues que tengamos un modelo educativo como se planeó desde un principio, ¿no? Un modelo que le diera a los estudiantes que vivían en zonas de marginación y violencia pues las herramientas necesarias para enfrentarse y para comprender esta realidad, y que pudieran sentirse, que fuera un modelo educativo incluyente, ¿no? En el que estuvieran, digamos, representadas pues las diferencias culturales, que tuvieran acceso a una lengua originaria en la que pudieran pues, sentirse identificados, ¿no? Y recuperar su identidad. Por eso es que nosotros estamos muy comprometidos en la defensa de este modelo educativo y estamos seguros, como dice el comunicado, de que defender el contrato colectivo es justamente defender estas condiciones que nos permiten tener profesores de tiempo completo que atienden a los estudiantes y que compensan todos los años de abandono educativo que han tenido. Sí, claro. Y bueno, esto que comenta Leti, le recuerdo al público que estamos platicando con Leticia López Zamora, quien es la secretaria general del SUTIEMS, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y bueno, toda esta problemática de reducción presupuestal, pues efectivamente a lo que lleva es a un empobrecimiento de la educación. Y esto que en particular dices de retirar ese tipo de cuestiones que son incluyentes, de cómo con esto pues hay comunidades que todavía son aquí, pues hablan náhuatl, hablan algunas otras lenguas originarias. Y bueno, leíamos en el comunicado que se crearon estos no planteles, vamos a llamarle, de pilares, que también consumen el presupuesto y que, bueno, yo hasta donde conozco están más orientados hacia generar habilidades como de oficios, ¿no? No está mal que la gente tenga una habilidad práctica para poderse hacer frente a las necesidades económicas, pero efectivamente todo esto que comentas de tener un conocimiento crítico, un conocimiento incluyente, pues no es tan común, ¿no? Y esto sí estaría dejando fuera, y además de estas becas y apoyos a los estudiantes, ¿no? Que también es un problema que a veces un estudiante pues no tenga ni para ir a la escuela. Y vamos, el ideal ahora con la pandemia es que pues sí nos conectemos por medios remotos, que se lleve todo esto así, pero ¿cuántas personas en la práctica, personas de comunidades marginales, tienen acceso a internet, a un equipo de cómputo? Entonces, todo esto, lejos de volverse algo más incluyente, pues nos estaría llevando a reducir una matrícula de estudiantes
que a la larga, pues esa era creo que la finalidad del IEMS, ¿no? Precisamente pues poder cubrir esa demanda que no está cubriendo actualmente ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la UAM, ni todo ese tipo de sistemas de preparatorias que están en bachilleres, ¿no? Entonces, con esto, pues no sé si sea parte de una estrategia general o no, de ir haciendo más técnica la educación. Esto no es nuevo, la verdad no es nuevo, pero sí pensamos que iba a ser diferente porque desde hace años se hablaba de que México había dejado de gastar dinero, o de invertir más bien, dinero en investigación, y se estaba invirtiendo más para generar maquiladores, ¿no? Gente técnica que supiera hacer algo para trabajar en una máquina. Entonces, pues realmente esta cuestión, pues se ha dicho mucho que es parte de los gobiernos neoliberales, este tipo de ideas de hacer algunos productores de tecnología y otros países consumidores de tecnología, pero pues realmente con todo esto que nos platicas pareciera que vamos a regresar nuevamente a esas políticas, ¿no, Leti? Efectivamente, así es. Eso es también lo que nosotros hemos visto desde hace varios años, que sí hay un intento por ir limitando todos estos elementos que fortalecían al modelo educativo. Nosotros empezamos con profesores de tiempo completo y cada vez tenemos más profesores por horas. Entonces son profesores que, pues, porque nada más les pagan su hora de clase, no pueden dedicarle tiempo extra a los estudiantes para trabajar con ellos en asesoría académica o en tutoría. Y lo que pasa en los pilares es que se contrata a los profesores como becarios, ya ni siquiera como trabajadores, sin ningún tipo de prestación. Y eso, pues, trata de abaratar la educación, ¿no? Pues, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a defender los derechos de ellos como trabajadores si sus propios profesores carecen de todo tipo de derecho y de reconocimiento? Y bueno, Leti, también quisiera preguntarte, entonces, ¿ya no les enseñan lenguas indígenas? Pues nosotros en la última reunión que tuvimos con los directivos del IEMS en la Junta Local, pues nos decían eso, es que se inscriben muy pocos estudiantes, no hay interés por la asignatura, entonces por esa razón no vemos el sentido de que a estos profesores se les contrate como profesores de tiempo completo. Y nosotros percibimos la intención de desaparecer esa materia, perdón. Continúa. Sí, que hay una intención de desaparecer esa asignatura, cuando lo que deberíamos hacer es promoverla. No hay otro bachillerato en la ciudad en el que se enseñe como asignatura optativa lengua y cultura náhuatl. Bueno, lo que pasa es de que me sorprende mucho en este caso, lo que pues se ha manejado como una tendencia de revalorar este patrimonio cultural que tenemos desde la presidencia. Entonces, también aquí es preocupante porque de acuerdo a la UNESCO ha manejado que se debe de mantener vivos los idiomas y solamente se puede mantener vivos los idiomas de pueblos originarios enseñándolos a las nuevas generaciones. Entonces, esto pues se puede ver dentro del programa de pueblos indígenas y conservación internacional de tradiciones de los pueblos indígenas, que es una de las pues de los trabajos que hace anualmente la UNESCO, pedirle a los países que fortalezcan el estudio, en este caso, de las lenguas indígenas. Así es, de hecho, este año está dedicado, es el decenio de los pueblos indígenas, y a nosotros nos parece muy triste que justamente en este contexto, pues no haya un interés en fortalecer la enseñanza de una lengua originaria. Nosotros tenemos una preparatoria en Milpalta y otra preparatoria en Topilejo, que son comunidades en las que, sobre todo las personas más ancianas, todavía hablan náhuatl. Por eso ahí se empezó a dar esa asignatura y después se extendió al resto de los planteles, pero se contrató a los maestros por horas. Nosotros tenemos un laudo que ganamos desde 2016 que obliga al instituto a basificar a los profesores de lengua y cultura náhuatl, a los profesores del sistema semiescolar y a los trabajadores de intendencia en el IEMS que están contratados por outsourcing. Y
el instituto y el gobierno de la Ciudad de México se niegan reiteradamente a cumplir con este laudo que ya ganamos. Y pues Claro, nos parece que esta no debe ser la política de un gobierno de izquierda. claro, desde luego que sí. Pero fíjate que ahora que comentas esto, yo recuerdo que hace, pues no sé, poco más de un mes en la conferencia mañanera del presidente, hablaba precisamente del outsourcing, hablaba de que pues ya con estas reformas de quitar el outsourcing, lo que se buscaría era basificar precisamente a los trabajadores eventuales, precisamente para incorporarlos dentro de lo que son las estructuras. Esto pues fue lo que dijo en la presidencia, pero vamos, cómo se opera todo esto en los estados es distinto, ¿no? Porque aquí, pues mira, yo creo que si una instrucción no va acompañada de los recursos económicos, no va acompañada de los procedimientos, no solamente administrativos, sino incluso hasta reglamentos legales, todo se queda en buenas intenciones, porque el basificar precisamente a una persona que está de manera temporal implica incorporarlo a la plantilla. La estructura hay que someterla a revisión, hay que mandar la aprobación incluso de Hacienda, aquí crédito público, y todo esto ya va a implicar más presupuesto, ya en la vía de los hechos. Pero si todo esto no va acompañado de eso, del dinero, pues se queda nada más en buenas intenciones. ¿Qué es lo que veo que está pasando? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es el dinero con el que se fondea. Si no hay dinero, pues digo, difícilmente se va a poder cumplir con los objetivos. Pues yo creo que hay como una trampa, ¿no? A la hora en la que se hizo esta reforma de ley, porque se mantiene una figura que se conoce como servicios especializados. Y justo dentro de los servicios especializados están los servicios de limpieza. Entonces se mantiene en los hechos la figura del outsourcing para los servicios de limpieza, que tienen además contratos millonarios a lo largo del país, no solo en el IEMS. Y en el caso particular de nosotros, pues lo que pasa es que casi siempre son los trabajadores que están en las peores condiciones, ¿no? Madres solteras, que son cabeza de familia, que no tuvieron acceso a la educación, hombres y mujeres de la tercera edad que no pueden conseguir trabajo, ¿no? Y que son los más vulnerables y que difícilmente se pueden quejar, ¿no? Por las condiciones de trabajo que tienen. En 2016 se despidió a 59 trabajadoras de intendencia que empezaban a tratar de organizarse para poder conseguir ya su basificación. Y pues yo creo que en los hechos, el mantener estos servicios de subcontratación y esta figura de los servicios especializados, pues a quien beneficia es a los empresarios, porque son ellos los que obtienen las ganancias. En los hechos, si contáramos esas ganancias que obtienen estas empresas, se podría basificar a los trabajadores y no representaría un incremento excesivo, porque ese gasto ya está contemplado, nada más que en lugar de pagarle a los trabajadores, se le paga a los empresarios. Sí, bueno, aquí tenemos un comentario de, pues desde Facebook, de Héctor Vanegas. Dice que existe en el IEMS, en la SECTEI y en el gobierno de la Ciudad de México una política educativa de corte neoliberal que busca reducir el gasto y terminar con una educación crítica y humanística, proponiendo la conversión a un bachillerato técnico. Eso es el comentario de Héctor Vanegas. Y pues, vamos, pareciera que, yo no podría asegurarlo, pero pareciera que así es, ¿no? Por todos estos indicios que nos comentas de este tipo de cuestiones. Y que, pues mira, yo sí te podría comentar que en países, vamos, más desarrollados, a veces nosotros terminamos importando tecnología porque el porcentaje del Producto Interno Bruto que se utiliza para la educación es muchísimo mayor que el de México. A veces las comparaciones pues son incómodas, pero, y bueno, también obedece muchas cosas, ¿no? También al dinero que ingresa, en fin, los proyectos, pero creo que en términos generales, lo que sí podemos ver es que mientras menos se invierte en educación, hay menos desarrollo. La educación también, si se invierte en sectores técnicos, por ejemplo en ingenierías o en sectores así,
obviamente va a ser educación técnica, no va a ser humanística. Y esto que nos comentas de también de sacar cierto tipo de materias de corte filosófico, lamentablemente, fíjate, déjame comentarte que no es el IEMS el único caso, hay otros casos que están así, y peor aún en el mundo hay también universidades que están ya quitando la carrera, o la facultad más bien, la están incorporando a facultades de letras, obviamente con muchísimo menor presupuesto, y todo esto a lo que vas a eliminar el pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento incómodo. No importa el tipo de gobierno, el corte de gobierno, el pensamiento crítico pues siempre ha sido incómodo, ¿no, Leti? Así es, ¿no? Porque pues a nosotros nos da mucho gusto eh, que haya una escuela como el IEMS que se preocupe por los estudiantes por los que nunca nadie se ha preocupado. Nosotros somos una institución que no tiene examen de admisión. El acceso se realiza por medio de un sorteo y el único requisito es que vivan en las colonias cercanas para que no tengan que gastar tanto dinero en su pasaje y sean escuelas verdaderamente accesibles. Y ese tipo de iniciativas que focalizan los apoyos sociales se deberían fortalecer. No es que el programa de Pilares esté mal, está muy bien. Lo que pasa es que no se vale contratar a los trabajadores como si fueran becarios. ¿No? No se vale tratar de encontrar mecanismos para abaratar la educación en lugar de tratar de equilibrar, ¿no? Y darle más recursos a quienes más lo necesitan. Ok. Bueno, para el público que nos escucha, es importante señalar que el programa de Pilares, pues, bueno, cuando menos teóricamente busca la innovación, la libertad del arte, la educación y el saber, y que, pues, estos fueron espacios que se diseñaron a nivel de centros de barrio, a diferencia de las preparatorias, y no tienen el mismo rigor académico que una preparatoria, ni tampoco yo diría el reconocimiento académico, ¿no? Porque pues me imagino que con un certificado de Pilares no se puede ir a hacer un examen de admisión a nivel profesional. En cambio, con un certificado del Instituto de Educación Media Superior sí se puede hacer un examen para alguna universidad, ¿no? Así es, nosotros hemos defendido que el bachillerato se mantenga como un bachillerato propedéutico, ¿no? Es decir, un bachillerato que prepara a los estudiantes que así lo deseen para ingresar a cualquier institución educativa, pública o privada. Tenemos estudiantes que han estudiado en la UNAM, que han estudiado en el Poli, que ya terminaron, que están haciendo doctorados, que hicieron maestrías y posgrados, ¿no? Y eso después de 20 años es una prueba de que ese dinero estuvo bien invertido, de que este proyecto es un proyecto que vale la pena, ¿no? Y que sigue dando resultados. Y por eso nos parece tan triste que no haya interés del gobierno local, que es un heredero de este movimiento, ¿no? Que se creó en 1999 alrededor de la prepa de Iztapalapa 1, en el que se sustituía una cárcel, ¿no? Y como a nivel simbólico, pues eso era lo que movía a los vecinos, ¿no? O sea, en lugar de una cárcel, construir una escuela. Y además, en el nivel medio superior, porque el nivel medio superior es el que tiene la tasa más alta de deserción, pero es el que menos recursos recibe a nivel federal. Oye, ¿y tienes el dato a la mano sobre el número de estudiantes matriculados en todo el sistema? Como para darnos una idea de cuánta gente está. Nosotros tenemos alrededor de unos 24,000 estudiantes matriculados. Son preparatorias que están diseñadas para tener un cupo máximo de 1,000 estudiantes. Y dependiendo de la zona, hay zonas como en Gustavo Madero que tienen muchísimos estudiantes, hay algunas que tienen menos, como Coajimalpa, pero en promedio tenemos alrededor de unos 24,000 estudiantes inscritos. Y Sheinbaum había anunciado que se va a duplicar la matrícula hasta 41,000. Entonces, y lo van a hacer, pues, abaratando la educación, ¿no? O sea, contratando maestros por horas, permitiendo que crezca el sistema semiescolar, que no es que esté mal, pero es un sistema en el que no se tienen los apoyos que sí tenemos nosotros. Nosotros estamos contratados de tiempo completo porque no solo damos clases, sino que damos asesorías académicas a los estudiantes que lo requieren, al nivel que lo requieren para irlos nivelando, y además damos seguimiento académico a través de un programa de tutorías en el que vamos guiando a los estudiantes para que puedan concluir sus estudios. Muy bien. Y pues bueno, aquí lo único que pues a mí me queda también claro dentro de todo este asunto es que
pues cualquier buen proyecto puede ser el mejor proyecto. Si no tiene fondos, si no tiene recursos, pues se queda ahí todo detenido. Y en este caso, este tipo de preparatorias, me acuerdo que, pues bueno, yo hasta donde tengo conocimiento fue iniciativa del que ahora es presidente, Andrés Manuel López Obrador, este tipo de preparatorias. Y a mí lo que me resulta extraño es por qué, si comenzó de esta manera, porque ahora parecía que está en el abandono, ¿no? Porque el abandono no es simplemente el quitarle prestaciones, empobrecer la educación, quitarle presupuestos, sino también incluso hasta la cuestión del mantenimiento, que pudiera ser algo muy pues básico para algunos, pero para algunos pues vamos, los tecnócratas de varias partes del mundo dicen, a ver, ¿para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a dar mantenimiento? Porque piensan que es pintura, ¿no? Llegar y pintar un inmueble y dicen, pues si la pintura aguanta 2 años, puede aguantar otros 2 años más. Y luego a los 2 años dicen, bueno, otros 2 años más. Pero realmente todo esto se vuelve algo, un ambiente, no sé, difícil, porque ya no es solamente pintura, sino que van a un baño, ya la llave del agua ya no sirve, ya la tubería ya no funciona bien, hay lámparas que no funcionan, y todo esto sí empieza a afectar la operación correcta y bueno, y la calidad de la gente que está ahí, porque pues vamos, y más ahora en la pandemia, se requiere pues que los baños estén funcionando al 100%, ¿no? Que tengan material, porque también es la otra, ¿no? A veces no hay papel, no hay jabón, y todo esto pues definitivamente se va volviendo algo difícil. Y vamos, dentro de la misma UNAM, que tiene un presupuesto grande y tiene un presupuesto propio, también a veces pasa esto. Bueno, no me imagino, ¿no? Cómo han estado algunos planteles del GEMS. Pero de todo esto, Leti, ¿qué les ha dicho la autoridad? O sea, ¿qué les comenta, o cuando menos qué les promete? Vamos, ¿no? Pues ahorita me acordé de un eslogan de la crisis argentina, ¿no? Del 94, me parece, que decía, basta de realidades, queremos promesas, ¿no? Pues nosotros quisiéramos al menos promesas, ¿no? O sea, que hubiera un compromiso de que estas necesidades de infraestructura se van a solventar. Porque nosotros, la mayor parte de los planteles más antiguos que se construyeron hace 20 años, no tienen ventanas. Tenemos ventilas que no se pueden abrir y cerrar. Entonces, desde siempre hemos reportado que hace muchísimo calor, que cuando hace frío hace muchísimo frío, que son condiciones inadecuadas para trabajar con los estudiantes, ¿no? Pero pues no hay un compromiso de que esas necesidades se van a solventar. O sea, en este momento ya son indispensables por este asunto de la pandemia, ¿no? No podemos tener grupos de 30 estudiantes en un salón que estaba diseñado para 25 y en el que ahora tenemos que tener menos estudiantes porque no les podemos garantizar la ventilación adecuada. Nosotros lo hemos demandado desde hace años. Ahora pues nos hemos sentado con las autoridades y lo que las autoridades nos dicen es básicamente que pues es que nos tenemos que esforzar más, ¿no? O sea, que somos nosotros quienes tenemos que seguir solventando las faltas de presupuesto y de mantenimiento de la institución. Hace muy poquito tiempo se hizo un programa de azoteas verdes hace algunos años que se dejó de mantener, se quedó en el abandono, y justo el día que regresamos presencialmente se incendió la azotea verde en el plantel de Iztapalapa 1, que es el más antiguo y el que está más deteriorado, porque es el que se construyó sobre las instalaciones de la anterior cárcel. Entonces, pues tarde o temprano, este abandono presupuestal va a tener cada vez efectos peores, va a ser como una bola de nieve. Ya lo estamos viendo en varios de nuestras escuelas y lo vamos a seguir viendo, porque además cuando los estudiantes están en esas condiciones que son inapropiadas para el estudio, pues entonces tienen menos ganas de asistir a clases. De por sí tenemos muchas dificultades porque son estudiantes para los que es difícil asistir de forma regular a clases, entonces con malas condiciones, con calor, con frío, pues menos estamos propiciando que permanezca. Y Leti, creo que hay un comentario. Sí, hay varios comentarios. Mira, voy a poner en pantalla uno. Es de Belinda Cruz Guzmán. Dice, se contrató personal de confianza que ganan más que los trabajadores administrativos. Con un sueldo de uno de ellos se pueden pagar a 2 personas de intendencia.
Y bueno, tenemos otros más. Está otro comentario de Leti. Dice Lucy Perdón. Muranje. IEMS Iztapalapa no puede albergar 1000 estudiantes. Tenemos grupos de 30 estudiantes en salones para 25, con bancas para 20. Y hay otro comentario más. De David Puente Morales dice, en el IEMS contamos con profesores especialistas en su materia. Es muy importante continuar apoyándolos para mejorar sus condiciones, así como dotar de los recursos faltantes a cada plantel, bibliotecas, laboratorios, cómputo, tanto en el caso de los nuevos como en la renovación de los que ya lo tienen. Hay planteles como el de Venustiano Carranza que no cuentan con una biblioteca. Se ha venido ampliando su matrícula estudiantil, pero no en cuanto a espacios materiales ni docentes suficientes. Y bueno, ese mismo comentario también está complementado con este otro, de David Puente. Dice David Puente Morales, dice, en el caso que nos incumbe ahora, es importante garantizar las condiciones del contrato colectivo de trabajo y cumplir con la ley de forma bilateral. Así es, nosotros tenemos planteles en los que, por ejemplo, ya no se puede dar laboratorio porque ya no tenemos laboratoristas, no se han contratado. Y tenemos planteles en los que están los espacios, pero están espacios vacíos, como en Venustiano Carranza, porque no hay maestros suficientes para ampliar la matrícula y no hay espacios suficientes porque no se ha comprado mobiliario. Y tenemos otros planteles. Ay, perdón. No, sí, continúa. Y tenemos planteles en los que no hay biblioteca. O sea, tenemos estudiantes que tienen muy poco acceso a materiales educativos, que tienen una situación económica muy frágil, y tenemos varios planteles que no tienen bibliotecas. Algunos inclusive han conseguido donaciones de libros, pero como no hay bibliotecarios y no se contrata ese personal, pues entonces ahí están los libros echando polvo y no sirven para el objetivo fundamental, que es para que los estudiantes puedan tener acceso a ellos. Y bueno, precisamente es lo que te iba a preguntar, Leticia, si no tenían ustedes el esquema de donaciones, porque supongo que así como lo hacen otras escuelas, otras universidades incluso, que piden donaciones incluso en especie, que no tienen que ver, por ejemplo, dinero de por medio, sino que, por ejemplo, se puede conseguir donaciones de libros y en este caso bancas, por ejemplo, alguna empresa que esté interesada en donar sillas para los estudiantes o pupitres. Creo que, porque no entiendo, o sea, si tienen 20 bancas, o sea, salones con 20 bancas, ¿qué es en los otros 5 alumnos? ¿Se están parados o cómo funcionan en la actualidad? Pues lo que nosotros nos dicen las autoridades del IEMS es que, pues es que no importa, porque de todas maneras a mitad del semestre los estudiantes desertan, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más, o sea, en lugar de estar pensando mecanismos para mantener a los estudiantes, pues estamos apostándole a que las cosas van a alcanzar porque vamos a tener menos. Y entonces no garantizamos el derecho de los estudiantes a la educación, ¿no? Y sobre todo, no garantizamos el objetivo fundamental de la educación pública, que es nivelar las condiciones de unos y de otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del plantel Iztapalapa 4, en el caso del plantel Venustiano Carranza, que son los planteles en los que no tenemos biblioteca, tenemos otros más, pero estos en particular, que son los más antiguos, los profesores se han organizado y han conseguido donaciones. Y ha habido grupos, instituciones interesadas en hacer donaciones. El problema es que no se pueden abrir las bibliotecas porque no se contrata a los bibliotecarios. El problema es que no se pueden abrir los laboratorios porque aunque tengamos el espacio, no se contrata a laboratoristas. Entonces, esas son cosas que pues, son contrarias, ¿no? Y no se contratan porque, creo yo, desde de la política, preguntaban hace rato, bueno, ¿por qué este gobierno está haciendo eso si se supone que era un proyecto que había nacido de ellos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que hay una política antisindical de parte de este gobierno, ¿no? Se percibe a los sindicatos como figuras que solo pueden tener dos opciones, o aceptar todas y cada una de las cosas que este gobierno decida o
o organice, o cualquier organización, no solo los sindicatos, sino cualquier grupo organizado que se atreva a cuestionar o a estar en desacuerdo, pues automáticamente es descalificado, como si estuviéramos nosotros en contra del proyecto, ¿no? Cuando lo único que estamos solicitando es que se hagan los ajustes y las adecuaciones. Nada de lo que estamos pidiendo es innecesario, es injusto o es excesivo. Estamos pidiendo apenas que se garantice a los jóvenes que más lo necesitan en esta ciudad lo mínimo: bibliotecas, laboratorios, escuelas dignas, y que se garantice que los trabajadores van a tener un contrato colectivo que les permita vivir y trabajar con dignidad. Claro. Y bueno, es que creo que habría que entender por qué comenzaron estas preparatorias. Habría que remontarnos a la década de los 90, y que precisamente los concursos de selección para poder acceder a una preparatoria de lo que es la UNAM, el Poli, la UAM, también por ejemplo en este caso el Bachilleres, pues estaba saturado, sigue estando saturado, y precisamente este tipo de preparatorias del Instituto de Educación Media Superior pues era una opción para ello. Pero si ahora se dice es que crece la población, que eso es algo lógico, ha crecido la población en los últimos 30 años, pero no crece el presupuesto, pues no hay compatibilidad con eso, porque se habla mucho en estos gobiernos de querer hacer más con menos. Eso a nivel de eslogan político está bien, pero en la práctica no se puede, vamos. Es como decirle a alguien que quieres que le dé de comer a más hijos, echándole agua a los frijoles, ¿no? Pero luego quieres que sea una una alimentación balanceada. Es, oye, les puedo dar de comer, y puedo estirar la comida, pero no va a estar bien nutrido, que creo que es lo mismo en el caso de la educación. Esta educación, pues, no va a ser suficiente. Se puede dar la clase y punto, ¿no? Se puede decir, pues mira, ahí que cada quien se traiga su banca o una sillita, que se siente por ahí donde pueda, y vamos, los profesores pueden decir, yo ya cumplí, ¿no? Pero el detrimento en la calidad creo que es lo preocupante, y que, bueno, creo que ustedes están en lo correcto, porque no solamente se preocupan por cobrar su salario, sino porque la calidad sea la adecuada. Porque podría ser muy fácil decir, pues mira, ahí siéntate donde puedas, yo voy a dar la clase, y el que pescó, pescó, el que aprendió, aprendió, y el que no, pues ni modo, ¿no? Qué lástima. Y a mí se me hace algo muy desafortunado decir que no se da dinero porque van a terminar desertando. Entonces, sobre esa lógica, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué invierto en medicina si se van a terminar muriendo, ¿no? Por ejemplo, los enfermos de cáncer, ¿para qué invierto en hospitales si se van a terminar muriendo? Y esto, pues, es una lógica, yo diría, completamente absurda, ¿no? No tiene razón de ser, ¿no? Así es, nosotros tuvimos una reunión con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Suárez, y lo que él nos decía es que nosotros no nos esforzábamos lo suficiente, porque nosotros denunciábamos pues las condiciones que había en un plantel, en Tlalpan 1, donde una barda se cayó porque ya lleva varios años con un problema de deslaves en la zona. Está situada en la zona de la Jusco, y otro plantel en el que no tenemos energía eléctrica, porque se robaron los cables desde hace años y no se ha resuelto esta situación. Y así están operando los planteles. Y entonces él nos decía, pues es que ustedes no se esfuerzan lo suficiente. Nosotros decíamos, oye, pues si nosotros nos hemos esforzado todo este tiempo de pandemia, nos capacitamos nosotros, encontramos maneras de trabajar con nuestros estudiantes a pesar de que no sabíamos ni manejar las plataformas ni los equipos, pagamos los equipos de cómputo de nuestra bolsa para poder seguir trabajando, y pagamos los equipos que necesitábamos para seguir manteniendo la atención, pagamos el internet, pagamos la electricidad, y la educación se mantuvo por el esfuerzo de todos nuestros compañeros, ¿no? Tanto trabajadores académicos como trabajadores administrativos, que nos esforzamos en seguir manteniendo el contacto y la atención con nuestros estudiantes. Y ahora lo que nos dicen es que no nos esforzamos lo suficiente. Y a nosotros nos parece muy lamentable que se use a un proyecto tan generoso como el IEMS para decir que se está cumpliendo, y que por otro lado se abandone a los planteles antiguos, ¿no? Qué bueno que se construyen nuevas escuelas,
pero es muy difícil decirle a nuestros compañeros, miren, tenemos nuevas escuelas, pero no tenemos en los planteles más antiguos el presupuesto, las adecuaciones en la infraestructura y los materiales que se necesitan. El fondo revolvente, que es lo único que tienen los planteles para poder dar mantenimiento, se redujo a la mitad con la pandemia. Es decir, ya teníamos problemas de mantenimiento de la infraestructura, pues ahora tenemos más porque lo poco que teníamos lo cortaron a la mitad. Teníamos becas que eran para estudiantes regulares del IEMS, las eliminaron y incorporaron a todos los estudiantes en el programa de becas Benito Juárez. Y eso significó para nuestros estudiantes una reducción de más del 30% de sus becas, justo en el momento en el que necesitaban seguir pagando internet para mantener la educación a distancia. Y a diferencia de lo que ha pasado en otras instituciones donde se han dado moratorias a los estudiantes por motivo de la pandemia, eso no ha ocurrido en el IEMS. En el IEMS no se ha dado la oportunidad de que los estudiantes puedan tramitar recesos para que puedan regresar, porque muchos, pues sus familiares tuvieron que, se enfermaron, tuvieron que perder su trabajo porque, pues a lo mejor por la edad o por las situaciones de salud. Nosotros trabajamos en zonas de trabajo precario, ¿no? de mucha precariedad laboral, y muchos estudiantes a los que en sus familias, sus papás o sus hermanos mayores habían pedido su trabajo, pues ellos tuvieron que ir a trabajar y se mantuvieron trabajando gracias a la educación a distancia, ¿no? Desde su trabajo se conectaban y así pudieron avanzar. Pero eso no se reconoce ahora y no se les da la oportunidad de aquellos que tuvieron que irse, no se les da una oportunidad para regresar. Claro. Y bueno, de esto que comentas hace rato, pues desde hace rato se me hizo preocupante toda la situación de que plazas que eran de tiempo completo se estén reduciendo por horas, porque mira, una reforma que fue muy polémica, que fue cuestionada por los que ahora están en el gobierno, era precisamente la reforma laboral. Cuando estaba Enrique Peña Nieto en el poder, mandó un proyecto de reforma laboral que sobre todo daba manga ancha al outsourcing, ¿no? Pero dentro de ese proyecto estaba también la incorporación del trabajo por horas. Me acuerdo que hubo una polémica tremenda. Nosotros aquí en Radio Sufando seguimos todas las discusiones. Por ejemplo, Manuel Bartlett, cuando era diputado, hizo muchas intervenciones para pedir que se quitara ese apartado del trabajo por horas. Pasó lo de siempre, se mayoriteó la votación, se ignoraron todas las opiniones contrarias y pues yo dentro de lo que pensé que iba a pasar, y digo, esto lo pensé quizá de manera muy ingenua, cuando dije, pues ahora que sea en gobierno, van a echar para atrás esas cosas, pero resulta que no las han quitado, algunas cuestiones laborales que afectan a todos, ¿no? Como este trabajo por horas, porque además algo que se decía y algo que es cierto, sobre todo en la educación se ve mucho, que un profesor que trabaja por horas muchas veces termina muy afectado económicamente porque consigue 2 horas en un plantel, luego tiene que salir corriendo porque va a una preparatoria particular a dar otras 2 horas y luego se tiene que ir a otro lado de la ciudad a dar otras 2 horas para poder ir ajustando su salario, pero en todo esto pues son tiempos muertos que nadie le paga, son condiciones laborales pésimas y además no le queda tiempo para preparar las guías de estudio que se requieren para contestar exámenes, para hacer tutorías. Y esto al final del día, en lo que se refleja es una educación deficiente, porque si no tiene un soporte para poder realizar su trabajo de manera digna, pues no va a poder hacerlo. Y bueno, aquí antes también de cederte la palabra, creo que hay un dato importante, fíjate. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021, se encontró que los profesionistas, egresados de distintas carreras, por ejemplo, el mayor número de ocupación que hay en México es en las aulas de clases. Estamos hablando de alrededor de un 60% de personas que están ocupados dando clases en algún lugar. Pero si tú ves, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ingenierías. Un ingeniero civil, un arquitecto, un ingeniero mecánico, que digamos son carreras, pues a cierto punto socorridas.
resulta que en la vía laboral llegan hasta los 15,000 pesos mensuales, desempeñando un trabajo técnico, pero dando clases, que es donde está la mayoría de la gente, llegan en salarios promedios de 6,500, 7,000 pesos mensuales. Entonces, de acuerdo a estos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, lo que estamos viendo es que México tiene muchísima gente trabajando en la docencia, pero con sueldos precarios. Y si a eso le sumas condiciones donde dicen vamos a pagarles por horas, creo que está peor, porque lejos de mejorarse la calidad de vida y la educación, que es indispensable para poder tener un desarrollo, ya después nos peleamos si es neoliberal o no es neoliberal, pero primero creo que debe de haber un desarrollo económico. Pues creo que con estas condiciones no son propicias, ¿no, Leti? Sí, lo más y grave bueno, de todo. Ay, perdón. No, sí, continúa. Sí, adelante. Yo creo que lo más grave de todo es que en el IEMS, en otras instituciones, los profesores por horas inclusive tienen prestaciones. En el IEMS no. En el IEMS se les contrata con contratos por honorarios, que son contratos civiles, son ilegales, están fuera del contrato colectivo, y entonces no se les reconoce la relación laboral con el instituto. Por eso no tienen ninguna prestación, no tienen jubilación, no tienen seguro médico. O sea, se pasaron estos 2 años de pandemia trabajando sin seguro médico. A muchos se les obligó a seguir trabajando a distancia, aún enfermos. Porque como no tienen acceso a instituciones de salud pública, no tenían manera de comprobar que estaban enfermos. O sea, las peores prácticas en materia laboral que podríamos haber visto en otros regímenes se siguen reproduciendo en el IEMS. Y esto es algo que se tendría que detener, porque además ya tenemos un laudo ganado que los obliga a basificar a esos profesores y a darles todas las prestaciones de ley a las que tienen derecho, por el simple hecho de ser trabajadores. Claro. Y Leticia, tenemos varios comentarios. Vamos a empezar con Héctor Vanegas, que dice, hay abandono presupuestal del IEMS. Por un lado existe el discurso gubernamental de ampliar la cobertura del instituto, pero por otro lado no se contratan los profesores y personal administrativo para atender a los estudiantes. O bien contratan solo profesores por hora que no brindan asesorías y tutorías, minando con ello la educación de calidad que requieren nuestros jóvenes. Para ellos las autoridades solo importan los números para reportar en informes y discursos, pero en la realidad... aquí vamos a continuar. Sí, vamos a continuarlo. Dice, pero en realidad la educación, único factor que puede promover progresos sociales, no les interesa. Es el comentario completo que, bueno, no salió aquí en pantalla. Y hay uno más de Lucy. Sí, Lucy Durán Muranje dice, Iztapalapa 1 se ha utilizado en muchas ocasiones para grabar películas y series de televisión y los recursos que se donan o se pagan por el uso del espacio nunca se han utilizado en beneficio del propio plantel. Así es. Nosotros tenemos desde hace muchos años esta demanda de que al principio, cuando las preparatorias se crearon, todos los profesores estábamos contratados por honorarios, pero por tiempo completo. Y después de organizarnos, de fundar el sindicato, ¿no? Fundamos en 2006, en 2009 por fin obtuvimos nuestra base. Pero lo que hicieron fue empezar a contratar profesores por horas, ya ni siquiera de tiempo completo. Y al principio crearon una nueva modalidad, que es la modalidad semiescolar, en la que los estudiantes van solamente algunos días a clases y tienen menos clases de las que se tiene en un programa regular. Y estos estudiantes del sistema semiescolar no tienen otras ventajas como sí tienen los estudiantes del sistema escolarizado, como asesorías académicas o tutorías. Y se les limita el uso de los espacios porque ellos asisten a clases en sábado, porque está pensada como una modalidad para estudiantes que trabajan. Y entonces, pues eso obviamente los pone en una situación de desventaja, pero no hay un interés de la institución ni del gobierno de la Ciudad de México por transformar estas condiciones y darle a los estudiantes que más lo necesitan las mejores condiciones posibles. Y yo quiero insistir en eso, porque nosotros trabajamos en zonas que, por ejemplo, durante toda la pandemia nunca salieron del semáforo rojo. Donde más fallecimientos, donde más contagios hubo, ahí están situadas nuestras preparatorias, porque son justamente las zonas que tienen menos acceso a los servicios públicos,
en los que se trabaja de manera informal y entonces no tienen seguro médico, no tienen prestaciones que les permitan trabajar desde casa. Tenían que salir todos los días a trabajar, se contagiaron, murieron, perdieron parte de su patrimonio o a veces casi todo lo que tenían para tratar de curarse. Y no hay un interés de parte de las autoridades, tanto del instituto como de la ciudad, de intentar resarcir este momento tan duro que se vivió con la pandemia justo en estas regiones. No, pues sí, es un panorama bastante difícil, ¿no? Sí, hay otro comentario. Sí. En este caso dice Lucy Durán Uranje, dice, tenemos plazas tanto académicas como administrativas congeladas. Así es, no solo no se crean las plazas, cuando se abrieron planteles nuevos en años anteriores, en administraciones pasadas, sobre todo en la administración de Miguel Ángel Mancera, se abrieron nuevos planteles, pero no se crearon plazas. Entonces lo que se hizo fue abrir cambios de planteles y abrieron un hueco para cerrar otro. Y ahora lo que tenemos es un número de plazas que no se cubren, ¿no? Que están congeladas porque fueron renuncias o porque son plazas en las que hay un litigio, ¿no? Porque se despidió de manera injustificada a algún trabajador y esas plazas no se cubren, ni siquiera con profesores interinos. Entonces, no solo nos hacen falta plazas de nueva creación, sino que aún plazas que tenemos, sobre todo en el rubro de trabajadores administrativos, pues no salen las convocatorias para que se pueda cubrir la falta de personal, ¿no? Y por eso, pues no tenemos bibliotecas, no tenemos laboratorios, ¿no? Nos hace falta personal de mantenimiento, nos hace falta personal administrativo en las oficinas para poder, pues, atender a los estudiantes con sus trámites. Sí. Y bueno, de este emplazamiento a huelga, para el próximo miércoles 16 de marzo a las 6 de la mañana, ¿ha habido algún acercamiento de la autoridad competente para resolver esto o no? O simplemente pues la autoridad dice ahí que está ahí la huelga, ¿no? Pues nosotros lo que vemos es justamente una postura en ese sentido, ¿no? Nosotros tuvimos una audiencia conciliatoria la semana pasada. Insistimos en que no podemos aceptar que haya una regresión en los derechos laborales que nosotros ya conquistamos y por lo tanto no podemos aceptar que se disminuya de forma unilateral el número de licencias que tenemos. Y ellos insisten en cumplir un laudo que ganó otro sindicato de la institución, que es el sindicato minoritario, e insisten, ¿no?, de forma muy mentirosa en que ese laudo los obliga a ellos modificar de forma unilateral el contrato colectivo. Y nosotros sabemos perfectamente que es un castigo porque nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo denunciando esta situación de abandono presupuestal en el IEMS. Y esto pues contradice el discurso, ¿no?, de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, que pues va, inaugura escuelas, ¿no?, inaugura planteles nuevos, pero se le olvida, ¿no? Yo no sé si sus funcionarios o sus asesores pues no le informan, ¿no?, lo que está pasando en la realidad en el IEMS. No se trata solamente de crear planteles, sino de determinar aquello que no se ha concluido en los que ya existen. Claro. Sí, porque además de todo esto, pues si no les importa si se va a estallar la huelga, creo que hay algo que nosotros entendemos, ellos como autoridades lo deben de entender, que una huelga es el último recurso. Cuando ya no hay negociación, es el último recurso porque ahí van a salir afectados los profesores, los estudiantes, personal que trabaja directa e indirectamente para el Instituto de Educación Media Superior y que, pues bueno, en estos momentos yo creo que las condiciones del país no son las más adecuadas para generar todavía más problemas, ¿no? Entonces, tenemos encima el problema de la pandemia, el rezago económico que generó todo el encierro, como para todavía tener esto, digo, a mí en lo particular se me hace un problema innecesario, ¿no? Tener que llegar a ese punto, pero bueno, en fin, cada cabeza es un mundo, ¿no? Ahí pues habría que esperar que la jefa de gobierno directamente se involucre porque, mira, ahora que hablaban y que todos estos comentarios que han llegado, sobre todo creo que el punto medular es el presupuesto.
no hay dinero suficiente, no se está contratando, no hay mantenimiento, no hay plazas. Pero yo recuerdo que hace también, será cosa de 6 meses, cuando menos en el discurso, el partido de Morena, que es el que está administrando la Ciudad de México y el gobierno federal, había dicho que iba a regresar no sé cuántos miles de millones de pesos, porque decía que no iban a ocupar ese dinero. Eso lo dijo el partido de Morena. Entonces, pues me quedé pensando, bueno, ya sé que administrativamente no es tan fácil como decir, este dinero lo pongo en el IEMS, pero creo que entonces dinero sí hay, ¿no? Dinero sí hay porque si decía este partido, que es el que pues ha recibido más financiamiento por el número de votos, que no iba a ocupar ese dinero, digo, bueno, entonces no sé cuál sea el camino presupuestal, hacer la petición a Hacienda para que se haga una transferencia para el sistema educativo, pero creo que dinero sí hay. Entonces, esta idea de que no hay dinero y hagan lo que puedan y como puedan, y quien llegó, llegó, y quien se salió de la escuela se salió, creo que ya no es adecuado, ¿no? Porque el mismo discurso oficial dice dinero sí hay, pero entonces ahora la pregunta es cómo se va a manejar, ¿no? O sea, ¿quién lo va a manejar? ¿Con base en qué criterios? ¿En qué proyectos? ¿Cuál proyecto es el más importante? ¿Cuáles son los menos importantes? Y volvemos a regresar a discusiones muy añejas en el país que a lo que han llevado es un abandono, ¿no?, del sistema escolar. Así es, pues no estamos nosotros tan seguros de que el problema sea esencialmente el presupuesto, porque, por ejemplo, este año, el presupuesto de 2022 a nivel federal, donde hubo aumento en materia de educación fue en el presupuesto para infraestructura educativa. Pero no hay la voluntad de que haya un convenio para que parte de ese presupuesto llegue a los planteles del IEMS que lo necesitan, porque tienen las peores condiciones de mantenimiento. Y las licencias sindicales no le cuestan al instituto, porque nuestros compañeros absorben las cargas de trabajo. O sea, lo que no hay es un interés de acordar con el sindicato, sino que hay una voluntad autoritaria de parte de las autoridades del IEMS, que en lugar de negociar y en lugar de acordar y en lugar de ceder, lo que quieren es disciplinar a los maestros para que no se quejen, para que no denuncien y para que se porten bien, ¿no? Ese es su objetivo. Y bueno, tenemos más comentarios de Giselle Luce Durán Muranje. Tenemos plazas de renuncias o de abandono que están sin ocupar. También comenta, se contratan profesores por horas que solo atienden clases, pero dejan de lado la tutoría y asesoría. Y también tenemos, dice, los afiliados de SUTIEM solo pedimos respeto al contrato colectivo de trabajo y cada uno de los derechos que hemos venido ganando con los años, depósito del contrato íntegro con cada uno de los reglamentos. Y también es el comentario de Lourdes Leticia Méndez Montes que dice, y a los estudiantes les quitaron la beca del GEMS. Entonces, también Imaginería Paz dice que el GEMS cumpla la ley, son las peticiones. Entonces, escuchando estos comentarios, para alguien que se acaba de conectar o en este caso para resumir, ¿qué es lo que específicamente están ustedes exigiendo? El punto fundamental de este emplazamiento es que el instituto cumpla la ley y se deposita el contrato colectivo acordado de forma bilateral, no el que ellos depositaron firmado nada más por ellos, con modificaciones que no corresponden a lo pactado. Que se respeten las licencias del comité ejecutivo, que se creen, que haya una línea de trabajo, que se creen mesas de trabajo para analizar las necesidades y solventar la necesidad de plazas que tenemos en los diferentes centros de trabajo y que se le paguen al sindicato los adeudos que el instituto no ha cubierto, porque en particular desde hace muchos años no descuenta cuotas sindicales a los nuevos afiliados. Muy bien. Pues, ¿alguna otra cosa más que le quieras platicar a la audiencia de Radio Sufando sobre todo esto? Porque pues creo que es un tema fundamental. Creo que hay una situación donde no puede ser omiso el gobierno,
decir que, bueno, pues los maestros que se disciplinen, aquí yo soy la autoridad, yo soy el que mando y no voy a aceptar otras opiniones. No, creo que no podemos llegar a eso. Un sistema democrático, deben de escucharse todas las voces, pero sobre todo creo que tenemos que atender al bien común, ¿no? ¿Cuál es el bien común? Creo que lo que se busca es precisamente cumplir con el objetivo para el cual fue creado el GEMS, que es una educación que sea una alternativa para todos los que no pueden entrar a las otras opciones y que si no hay condiciones de trabajo, si no hay respeto al contrato colectivo de trabajo, si no hay inversión en mantenimiento, si no se cubren las plazas, pues obviamente no se va a lograr el objetivo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que debe quedar claro para las personas en general y para los trabajadores que este sindicato es un sindicato que está pensando no solo en sus intereses, sino en los intereses de la institución. Uh-huh. Este sindicato que agrupa a los profesores y a los trabajadores administrativos es un grupo de trabajadores comprometidos y que el derecho a la sindicalización es un derecho, ¿no?, a nivel internacional, y que cuando las autoridades hacen esto para golpear al sindicato, lo que están haciendo es golpear los derechos legítimos de los trabajadores. Y es muy importante que los trabajadores sepan que la forma de conseguir mejoras en su trabajo, en sus condiciones de trabajo, es a través de la organización. Porque eso nos tocó vivirlo a nosotros cuando estábamos contratados por honorarios y nos damos cuenta de cuán importante es que nos hayamos constituido como una organización sindical y que hayamos emprendido esta tarea de defender no solo nuestro contrato colectivo, sino a nuestra propia institución. Y ojalá y eso se vuelva generalizado entre todos los trabajadores del país. Y ojalá y las generaciones más jóvenes, que son las que peores condiciones de trabajo tienen, pues también tomen este camino, se organicen y empecemos a luchar por tener mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores de este país. Tenemos más comentarios. Dice Imaginería PES, la JLCA debe actuar imparcial y apegarse a la legalidad. También Lucy Durán Muranje dice, el instituto pretende hacernos cumplir un laudo en favor de otro sindicato, pero no cumple los laudos que nosotros tenemos en firme, como el que mandara al GEMS a basificar los docentes del semiescolar y a las compañeras de intendencia. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero es muy, muy preocupante, ¿no? Que algo, o sea, a mí me sorprende que algo que fue un concepto creado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté en este abandono. Vamos, todos pensábamos que ustedes se iban a ir para arriba, ¿no? Porque se les iba a dar mucho presupuesto. Es una tristeza porque nosotros conocimos, incluso el GEMS nos invitaron varias veces a dar conferencias y una vez a participar en un concurso de oratoria, o sea, como jueces en este caso, y yo veía la calidad de los alumnos, o sea, realmente son chicos que se esfuerzan, que aman el conocimiento, porque vamos, este concurso de oratoria no era obligatorio, no era quien quisiera y había cientos, ¿no?, de chicos. Entonces, realmente el conocimiento siempre va a ser va a ser bienvenido, ¿no? Entonces, creo que esto era un proyecto muy, muy importante para dar la oportunidad a las personas que menos tienen y que en este caso tenían la oportunidad ahora, pues, de seguirlo y seguir sus estudios y además de eso contribuir a la sociedad siendo profesionistas más adelante por la ayuda que tuvieron, ¿no? Entonces, como estos chicos estudian, pues agradecen, ¿no?, lo que se les está dando y valoran mucho más los estudios. Entonces, en este caso, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, un estudiante de un plantel, por ejemplo, del plantel Iztapalapa, puede ir a otro plantel, por ejemplo, donde no recuerdo dónde dijiste que no había bibliotecas. Un estudiante del GEMS puede ir a otra biblioteca del GEMS, o sea, si no tiene su plantel bibliotecas. Pues ahí el problema es que no tenemos, por ejemplo, un sistema unificado de préstamo interbibliotecario.
Y el problema que tienen muchos de nuestros estudiantes es el problema del transporte. Como las preparatorias están alejadas, muy alejadas entre sí, porque están situadas en la periferia de la ciudad, entonces transportarse de un lugar a otro puede resultar muy difícil para un estudiante que tiene recursos limitados. O sea, vamos a pensarnos en un estudiante que está estudiando en GAM 1, ¿no? Que está en Coatepec y que se tuviera que transportar a Milpalta, ¿no? Que está en Santana Tlacotenco, que es el último pueblo, ¿no? O sea, la idea de los planteles siempre fue que fueran espacios que estuvieran dentro de la comunidad y que estuvieran cercanos a los estudiantes, para que los estudiantes no tuvieran que gastar dinero y se cumpliera este principio de una educación pública gratuita, laica, pero sobre todo una educación que sí sea de calidad, ¿no? O sea, que un estudiante no tenga que gastar 50 o 100 pesos diarios de pasaje para poder recibir una buena educación, porque entonces ya no hay justicia social, porque al final si yo tengo que gastar en transporte público, la educación ya no es gratuita, ya no está garantizado mi derecho. Sí, más si les quitan las becas también, ¿no? Hay comentarios. Dice, imaginaría, pues, el gobierno debe garantizar el bienestar para todos los maestros, debemos estar en nuestras aulas, pero debemos defender nuestros derechos. El SUTIEMS siempre ha velado por el modelo educativo contra sus intentos de desmantelamiento por parte de las autoridades. Un proyecto noble que es remediar para cortar la brecha de las carencias en las que están quienes menos oportunidades tienen. Al IEMS lo hemos hecho las comunidades. Y creo que hay otro, no hay otro, no. Ya no hay más comentarios. Y bueno, en este caso también tenía otra pregunta. ¿Ustedes aceptan donativos en especie? Por ejemplo, donde no hay bancas, que alguien, lo que pasa es que me quedo reflexionando, lamentablemente en esta pandemia, muchas escuelas privadas cerraron para siempre porque pues ya no pudieron sostenerse. Entonces hay personas que ya no, o sea, ya no sé, ni siquiera dicen, o sea, ya voy a dejar el local donde estaba y ya no sé qué hacer con las bancas o con los pizarrones. En este caso, ustedes tienen pueden como sindicato recibir estos, si alguien les quiere donar algo, o sea, ¿pueden recibir en especie? Bueno, nosotros como sindicato no podemos hacerlo, ese es un proceso que tiene que hacerse con las autoridades del instituto, ¿no? Sin embargo, habíamos tenido nosotros varios problemas en años anteriores cuando alguno de nuestros compañeros gestionaba donaciones en las que las autoridades del instituto ponían trabas para estas donaciones. ¿Por qué? Porque pues aunque haya espacios, no hay quien se pueda hacer cargo de gestionar estos espacios, ¿no? Por eso es tan importante que se cubran las plazas que tenemos vacantes y que se creen las plazas que nos hacen falta. Pero bueno, si alguien estuviera interesado, pues hay que comunicarse directamente con las autoridades del instituto. Sí, porque bueno, yo sé de muchas personas que dicen, pues ya pues quebré, o sea, en mi escuela y pues ya, estas bancas se van bueno, eso sería ya más en ese caso, para las autoridades, ¿no? Que se contacten con ellas. Y en otro ámbito, ustedes, y bueno, es que tengo la duda, o sea, se emplazan a huelga y realmente creen que esto va a sacudir a las autoridades para que les hagan caso, porque por lo que he visto, o sea, los están abandonando, los están dejando a su suerte. Entonces, ¿no sería esto como darles pues la estocada final de decir, bueno, déjalos porque, vamos, nosotros como medios informativos estábamos recordando el caso de Notimex? Notimex, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, se fueron a huelga y San Juana Martínez no ha hecho absolutamente nada, o sea, ella sigue cobrando. Y entonces, en este caso, nosotros lo hemos visto con compañeros periodistas que no, o sea, se quedaron sin nada, o sea, al emplazarse a huelga, ellos lo dejaron, deja Notimex ahí, no importa, o sea, no es esencial. Entonces, en este caso,
los compañeros de Notimex siguen en huelga sin cobrar, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes no han vislumbrado esa, pues vamos, en este caso el gobierno ha demostrado que no le interesa arreglar los problemas, en este caso de trabajadores. Ahí está el ejemplo de Notimex. Entonces, esperemos, ¿no? O sea, que esto no pase con ustedes, pero realmente, o sea, sí me preocupa, ¿no? O sea, el hecho de que al gobierno le ha importado muy poco estas manifestaciones de huelga. Pues yo creo que lo que nos debería de preocupar es justo eso, ¿no? Que haya tan poco interés de parte de las autoridades por dialogar con los trabajadores y por garantizarles condiciones laborales. Yo creo que es muy claro que este asunto de la pandemia nadie lo esperaba y no se puede responsabilizar a este gobierno ni a ningún gobierno por la situación económica. Pero creo que sí debe haber una responsabilidad en términos de la obligación que tienen para acordar con los trabajadores, ¿no? Y para no actuar de forma vertical. Y eso creo yo que es lo que ha pasado en el caso de Notimex. Nosotros hemos dado desde siempre apoyo a los compañeros del Subnotimex y hemos seguido de cerca su lucha y lamentamos profundamente que se criminalice a la dirigencia sindical, que se acuse a los trabajadores de tener intereses políticos, cuando en realidad lo único que están defendiendo pues son derechos laborales que deberíamos tener todos. El problema es que en este país la mitad de los trabajadores trabajan de forma informal. Por eso a todo el mundo cuando alguien tiene prestaciones le parece increíble, ¿no? Porque lo natural es que no tengas prestaciones, es que no tengas derechos como trabajador. Y yo creo que nos debería asustar más esta perspectiva de que vivimos en un país en el que la regla sea que los trabajadores no tengamos prestaciones y que no haya justicia para nosotros. Bueno, y eso requiere que nos esforcemos y que tengamos que sufrir una huelga, porque una huelga es algo que sufren los trabajadores. Claro. No, sí es. Pues lo tenemos que hacer. Pues muy bien. ¿Nos dejan otra opción? Claro. Pues aquí nada más, en este caso están los micrófonos abiertos para, en este caso, para que nos den cualquier adelanto de lo que están pasando, si van a hacer alguna marcha o algún reunión. En este caso están los micrófonos abiertos de Radio Sufando para que lo podamos transmitir. Y agradecemos nuevamente la confianza que nos han tenido. Nosotros lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, a transmitir por Radio Sofando. Esto va a llegar a muchas partes del mundo, entonces para que vean cómo se está manejando el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la educación para los más pobres, porque ese era el eslogan, primero los pobres, ¿no? Entonces esto lo vamos a difundir en todas nuestras redes. Y pues también vamos a darle seguimiento, entonces agradeceremos pues cualquier actualización de su movimiento, además de que también lo vamos a transmitir a nuestras pues contactos de periodistas, ¿no? Para que también a su vez en sus propios medios lo puedan retransmitir. Muchísimas gracias, Leticia López Zamora, directora general del Sindicato de SUPIEMS. Muchísimas gracias. Esto lo vamos a dejar ya en nuestras redes sociales y va a estar, quien quiera lo va a poder escuchar todo o en partes, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo la confianza y esperamos que esto realmente sirva para que les den lo que tienen como contrato colectivo, pero aparte que no dejen a los muchachos, ¿no? Los chicos y bueno, todas las estudiantes y los estudiantes realmente son chicos que quieren aprender y no tienen otra opción para aprender. Entonces creo que esto es una labor realmente encomiable lo que ustedes hacen, porque con poco presupuesto ustedes siguen amando, ¿no? Amando el enseñar. Entonces creo que lo mínimo que puede hacer en este caso este gobierno es apoyar un proyecto que era propio, o sea, que nació de él, ¿no? Entonces esperamos que esto les sirva. David Puente Morales dice, sobre donaciones en especie, el plantel hicieron una donación de laptops para estudiantes y la directora general se negaba a aceptar y las argumentó que si no se lo donaban a todos los planteles, no se donara a ninguno.
Qué terrible, ¿no? O sea, es lamentable bueno, o sea, en este caso creo que sí podrían ser, o sea, no sé cómo sea promoverse como autogestivos, ¿no? Porque si las autoridades son tan pequeñas de criterio, ¿no? Es terrible. O sea, de que algunos tengan, a que nadie tenga, bueno, pues, o sea, algunos, ¿no? Entonces, es lamentable y bueno, en este caso, pues esperemos que esto realmente se resuelva y que se resuelva para mejorar el GEMS, este proyecto que era muy bueno en su inicio y que lamentablemente han dejado en decadencia. Pues al contrario, yo les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado, su interés, ¿no? Su interés en la educación, su interés en la filosofía, en la promoción del pensamiento crítico, humanístico, científico, eso es invaluable. Y pues nosotros vamos a seguir luchando con compromiso en la escuela, enseñando, en las aulas, trabajando con nuestros estudiantes, pero en la calle si es necesario y estallando una huelga si hace falta, porque este país necesita que las condiciones sean buenas para todos y necesita que haya justicia social, pero sobre todo justicia laboral. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti. Le recordamos al auditorio que estuvimos platicando con Leticia López Zamora, quien es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias y pues quedamos al pendiente. A ver, ojalá todo eso se resuelva de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros les seguiremos informando. Gracias a todos. Gracias.